Ethan Miller. Iowa. Instituto. Lunes 14 de enero del 2097. 10:24 am. No es la primera vez que me pregunto qué hago con mi vida, es una cuestión de simplemente saber que eres alguien más del montón y que sencillamente no eres especial. Así como estás aquí y ahora, disfrutando de un café caliente en la azotea de la cafetería mientras nieva levemente sobre el lugar, puede que de un momento a otro estés en una guerra por razones que desconoces. Las motas de color blanco acariciaban el entorno, surcando el aire mientras descendían lentamente hacia el piso, siendo parte del paisaje una vez que alcanzaron el lugar donde el pasto campaba a sus anchas, pero si tenían mala suerte y descendían al lugar equivocado, su hermosa pero efímera vida se verían extinguida. Así es como funciona la mayoría de veces este mundo. Los calentadores de 2 metros se encargan de derretir la nieve en la azotea, convirtiéndola en agua. Por lo que el piso especial del lugar la filtra para que no se inunde. Podrías decir que es una ventaja de la tecnología contemporánea, esto no es algo que podrías hacer hace unos 50 o 60 años atrás sin enfermarte o morirte de hipotermia en el proceso, no al menos hasta donde sabía. Sus ojos se movieron lentamente hacia el horizonte que se observa desde su lugar. El café que estaba tomando de una lata pausadamente aún botaba vapor caliente por la temperatura que tenía, si no lo tomaba en un tiempo se iba a enfriar, y nadie de este lugar quería eso, por lo que siendo el único en la azotea, obviamente se refería a sí mismo. No le gustaban las clases en las cuales asistía, se le hacía irresistible no disfrutar de una vista como esta en vez de estar encerrado en el salón de clases durante horas, escuchando a un profesor hablar y a sus compañeros contando chistes malos entre ellos por medio de mensajería instantánea. Miró el brazalete en su muñeca, le extrañaba que no saltara una notificación de una amonestación por saltarse la clase por 5ª vez consecutiva. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Suponía que sencillamente se habían cansado de hacerlo, después de todo no le importaba las consecuencias de sus propias acciones. El poder estar en paz por un momento era calmante, se desconectaba del mundo y disfrutaba del hecho de solo poder estar vivo, y con ello, gozar de un buen café, a pesar de esta ser comprada en una máquina dispensadora a unos cuantos metros del lugar. Su hermana, Sarah, decía algo sobre que recordar el pasado era bonito, pero que teníamos que disfrutar el presente. La verdad no entendió mucho de lo que le dijo después o lo que significaba esa frase, por lo que solo se quedó con la parte que le decía que disfrutara lo que tenía delante. Exhaló lentamente, haciendo que el vapor caliente de su boca se dibujara en su entorno. Miró sus propias manos, abrigadas por unos guantes de lana especial. Eran algo caros, ya que no eran ropa holográfica. Agradecía estos regalos que le dio su abuelo antes de partir, pero le entristecía el hecho de que llegará un momento en donde no le quedarán y tendrá que dejarlos atrás. Un sentimiento pesado se empezaba a arremolinar en su pecho al recordar dicha persona, por lo que, apretando los puños y los ojos, logró calmar esa sensación opresora que estaba empezando a consumirlo. Creo que podía suponer a lo que trataba de referirse su hermana, pero seguía siendo algo difícil de comprender. Ya tenía 12 años, y no se acordaba ni de la mitad que se suponía que había vivido. El próximo otoño se cumplirían 4 años desde lo acontecido, y no estaba particularmente emocionado por ello. Era algo bastante triste. A pesar de sus constantes pensamientos, se llevó un sorbo del café a su boca, agriando su expresión cuando notó lo dulce que estaba, algo bastante irónico si se le preguntaba. Maldición, no sabía la razón por la que esta cosa era tan cotizada por todo su país, compró de esta marca porque no había de la que le gustaba sin importar si era un poco más cara que esta. Mientras miraba la lata que reposaba sobre su mano derecha, leyendo la marca que decía quemado en ella, se empezó a cuestionar de dónde venía su gusto por la bebida. Y por más que tratara de rastrear la raíz de ello, no pudo recordar la razón de esta, sencillamente desde que supo que estaba vivo le había gustado el café. Bueno, no se iba a matar la cabeza con ello. Lástima, este sería un buen recuerdo si no fuera por el mal sabor de la marca. Vaya, así que te ves solo, Ethan. Una voz familiar resonó en el lugar, rompiendo el hilo de sus pensamientos anteriores, haciendo que volteara la cabeza hacia el lugar de la voz. No pudo evitar hacer una pequeña sonrisa hacia la persona que estaba apoyado en el marco de la misma. Un chico de su edad, pelo rubio, blanco y un poco más alto que él. Si no fuera por la ropa holográfica de invierno que tenía, podrías ver que su contextura es mucho más atlética que la suya propia. John lo miró sin comprender del todo. ¿Qué haces aquí? ¿No se suponía que debes de mantener tu imagen de alumno ejemplar?
Preguntó al chico, el cual solo se acercó a su posición lentamente con una sonrisa tonta en su rostro. Solo dije que iba a ir al baño, y como no me gusta mentir, solo iré después de pasar un rato por aquí. Sin siquiera preguntar, arrastró hacia atrás una silla al lado suyo y se sentó, observando la vista que estaba contemplando hace un momento. El chico suspiró levemente. Así que aquí es donde has pasado las últimas 2 horas de clase. Sus ojos se posaron en la lata de café caliente en su mano. Y con tu marca favorita. Él se rió por lo bajo, burlándose de él. Un tiempo bastante bien invertido si me lo preguntas, y después dices que porque te va mal en las notas. Y tan sencillamente se encogió de hombros, tomando otro sorbo de su lata, evitando hacer una cara de disgusto por el mal sabor que tenía. Los dos miraron el horizonte, disfrutando de la vista durante los próximos instantes, sin la necesidad de hablar con el otro, sencillamente acompañándose en momentos como estos, eran suficientes para este par de amigos. Ethan. Llamó John, a lo cual el mencionado se volteó a verlo. ¿Sí? Contestó, quitando la lata de sus labios, y siendo salvado de tragar otro sorbo de esta asquerosa bebida, pero como había gastado de su dinero en esta, no la iba a botar por mucho que le doliera. Los dos hicieron contacto visual con su amigo, por lo que se percató que algo no andaba del todo bien con este. ¿Qué pasa? ¿Te ves raro? Incapaz de comprender los sentimientos de su compañero, preguntó, tratando de averiguar lo que verdaderamente ocupaba la mente de este. John no era una persona que buscara activamente a los demás, y ahora que se ponía a pensar, era la primera vez que se había tomado la molestia de irlo a buscar a pesar de significar una amonestación en su currículo estudiantil. John cerró los ojos, tomando una respiración antes de continuar hablando. No, no es nada. Rompió el contacto visual con Ethan, volviendo la mirada hacia el horizonte. Este, desconociendo sus dilemas internos, siguió insistiendo. ¿Te pasó algo? ¿Necesitas de mi ayuda? Volvió a negar con su cabeza, volviendo a verlo con una sonrisa algo forzada en su rostro, algo que solamente logró preocupar a Ethan aún más. No, no soy yo el que necesito ayuda. Lo que me queda de familia está bien, y no tengo ningún problema. Hizo una pausa, mirando a Ethan antes de seguir hablando, se demoró unos instantes, pensando en lo que iba a decir, solo para sentir a sí mismo hacia el final. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus brazos sobre la mesa que estaba delante de ellos, ignorando completamente el hecho de que probablemente estaba helada. Ethan, ¿te puedo hacer una pregunta? Algo extrañado, este último asintió lentamente, sin entender a lo que quería llegar. Sí, dale. Ante su confirmación, este prosiguió. ¿Por qué ayudas a los demás? A pesar de tus buenas intenciones, siempre terminas castigado o atado a problemas. No veo por qué ganarías algo. Lo señaló de pies a cabeza con un gesto de sus manos. Siempre andas con vendas o con parches, adolorido y con otra mierda en el camino. Ethan no sabía qué responder. Bueno, no podía negar que tenía un punto. ¿Por qué hacía lo que hacía? No era la primera vez que se formulaba tal pregunta, pero que viniera de una boca que no fuera la suya era extraño. Sus ojos cayeron a ver sus propias manos, detrás de esos guantes había más de una curita cubriendo sus dedos, y no son específicamente cortadas hechas al cocinar para él, de eso no se encargaba. Ethan. La voz de su amigo lo sacó de sus pensamientos, haciendo que negara levemente con su cabeza. Yo. Su boca se abrió, pero no salieron muchas palabras, sencillamente porque no había mucho que decir. Se detuvo por un momento, rememorando la razón por la que empezó a actuar como un justiciero en la escuela en primer lugar. Así que cuando iba a continuar la respuesta, la figura de un hombre apareció en su cabeza. Sonrió levemente al recordarlo. Bueno, supongo que lo hago porque es lo correcto. Las palabras salieron sin duda alguna de su boca, su mirada se elevó hacia el nublado cielo que acontecía aquel día. John lo miró sin comprender. ¿A qué te refieres? Preguntó, a lo cual Ethan solamente sonrió por lo bajo. Bueno, no es tan complicado. Solo quiero hacer lo que considero que es correcto. Paró un momento, tomando un sorbo de la bebida que tenía en su mano por inercia, algo que casi lo hace escupir del asco. Mi abuelo, un buen hombre, fue el único adulto que me enseñó los valores que regían sobre todo lo demás. Ya sabes, lo que te enseñan desde pequeño. Haz lo que quieres que te hagan a ti, y actúa como te gustaría que los demás actuaran sobre ti. Sacudió la lata, haciendo que el poco líquido que quedaba en esta girara lentamente en su interior. Hago lo que hago por respeto a esa persona, no quiero tener solo un recuerdo de él, creo que deseo que sea recordado por sus valores y no por lo que hizo.
No era un misterio que su familia era algo belicista, en comparación, era todo lo contrario. Representaban la victoria, pero también la guerra, y con ello, miles de muertes se escurrían de la sangre que goteaba sobre sus apellidos. John lo miró por unos momentos, girando su cabeza nuevamente hacia el horizonte. Ya veo. El viento pasó entre los dos, pero gracias a los calentadores de la zona no se tuvieron que abrasar a sí mismos para conservar el calor. Ethan. Si haces eso por alguien más y no por ti mismo. ¿No te hace eso vivir por otra persona? Este lo miró extrañado, algo confundido por lo que decía, hablaba como un anciano, y eso solo hacía que sus hermanas fueran capaces de comprenderlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, a lo cual John lo miró con una sonrisa. ¿Sabes qué nos hace ser amigos, Ethan? Este solo lo miró extrañado. ¿Que nos gusta jugar fútbol? John se rió, haciendo que este lo mirara como un bicho raro. Bueno, sí, puedes decir eso. Se recompuso, dejando de apoyarse sobre la mesa para mirarlo fijamente, manteniendo su sonrisa característica en el rostro. Puede que esa sea una razón, pero creo que es más que solo una simple cuestión de gustos. Se recostó sobre la silla de madera sintética, haciendo que ésta crujiera un poco bajo su peso. Pero creo que lo que nos hace en verdad amigos son momentos como este. Aclaró. El poder hablar sobre nuestros pensamientos, el poder compartir sobre nuestros problemas. Mostrarnos como somos, eso es lo que nos hace amigos, Ethan. Este entendió más o menos lo que quería decir, pero era algo complejo para que alguien de su edad comprendiera en su totalidad ese mensaje. Ya veo. John sonrió de lado, suspirando por lo bajo. Puede que lo hagas, pero es sencillo una vez lo captas por primera vez. Puede que sea cierto lo que dice, pero con el hecho de que lo comunicara es más que suficiente para Ethan, no iba a votar algo que parecía tan importante para su amigo. Lo que tú digas, sabes que aquí me tienes por si necesitas ayuda. Sí, gracias por decirlo. John sonrió. Algún día, Ethan, podrás entender esto. El poder hablar sin cubrir quiénes somos, expresar nuestras debilidades, poder expresarnos cómodamente, eso es algo que solamente podemos hacer con quienes consideramos amigos. Este volteó hacia el horizonte nuevamente. Sé que no nos contamos todo, así como tú no nos cuentas tus problemas familiares, yo no lo hago contigo, Adam, con nosotros. Es así de sencillo. Este se quedó mirando al horizonte, dejando a Ethan pensativo ante sus palabras. Tomó el último sorbo del café de su lata, y por alguna razón, ya no sabía tan dulce como antes. ¿Y a dónde querías llegar con esto? John lo miró de reojo unos momentos, antes de seguir observando el paisaje que se estaba desarrollando delante de ellos. Bueno, llegará un momento en donde tus creencias no serán suficientes para ayudar a los demás. Tienes un sueño hermoso, pero como decía mi tía, no hay nada eternamente bello, ni hay nada eternamente feo. Sonrió por lo bajo, pareciendo como si extrañara inmensamente algo. Mis padres son un ejemplo de eso, y de ahí entendí que todo lo que tenemos no es infinito, así que debemos de saber apreciarlo, ahora y en este momento. Por favor, deja de hablar de esa manera y dime lo que quieres. John se rió por eso. Dios, eres demasiado tú para mi gusto. Ethan se sintió indignado por eso. ¿Qué quieres decir? Nada, no es como si fuera algo malo. John siguió sonriendo, como si lo que acabara de decir no tuviera nada de importancia. Solo hay personas que necesitan ayuda, pero no lo dicen, y cuando ya es demasiado tarde, no pueden ser salvadas. Su mirada feliz se tornó en una bañada de profunda preocupación. Por un momento miró con más precisión la cara de su amigo, este estaba con algunos moretones en su cara. John, ¿qué te pasó en la cara? Algo preocupado, se tapó su mejilla con su mano, evitando que viera con más profundidad. No es nada, mi tío solo está algo triste por la muerte de mi tía, nada del otro mundo. Sonrió como si nada pasara, volteando a verlo a los ojos poco después, y quitando su mano del lugar, se giró hacia su dirección. Entre la preocupación y el dilema de no saber qué hacer, se quedó quieto esperando a que la otra persona hablara. Ethan, escúchame. Sé muy bien que Adam y tú no se llevan bien, la razón por la que están juntos en primer lugar, soy yo. ¿Verdad? Ethan abrió levemente sus ojos de la impresión, solo para bajar la cabeza y reírse levemente, solo para encogerse de hombros al final. Vaya. ¿Era tan obvio? John solamente se rió en respuesta, dando un sí bastante corto. Puede ser una petición algo egoísta de mi parte, pero... ¿pueden llevarse mejor?
ser amigos de verdad, llevarse lo suficientemente bien para contarse sus problemas. Se llevó su mano a la mejilla, acariciando la zona levemente magullada. Como te decía, no soy yo el que necesita ayuda en este momento. Adam es quien necesita a alguien en que apoyarse, y si no se la brindamos nosotros, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Ethan lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? John solamente negó con su cabeza. No soy yo quien debe de decir eso, solo prométeme que vas a dar lo mejor para ser amigo de Adam. ¿Puedes hacer esa promesa? El lugar se llenó del silencio más profundo del planeta, siendo los únicos testigos del suceso. Los copos de nieve puros y blancos que caían lentamente del cielo, esperando un destino incierto. Ethan apretó los labios, incapaz de poder decir esto a la ligera. No le agradaba a Adam, pero si lo hacía por John, podría considerar el hecho de hacer una promesa. Lo ayudaría a él, y de paso a otra persona, pero por alguna razón todo esto no se sentía del todo correcto. Recordaba las enseñanzas de su abuelo. Hacer lo que consideraras lo correcto sin importar las consecuencias de tus acciones, y si hay, lo mejor que puedes hacer es confrontarlas. Finalmente, después de un momento de consideración, alzó la cabeza. Está bien. Prometo hacer todo lo que pueda. John, contento por la respuesta de su amigo, dio la sonrisa más brillante que había puesto hasta ese momento. Me alegro. En verdad lo hago. Y bajo tal juramento, el destino empezó a girar las ruedas. Sin importar cuántas veces intentes algo, hay ocasiones en las que sencillamente los esfuerzos no dan frutos. Las promesas se deben de cumplir, pero también a pesar de hacerse, el resultado en la mayoría de las ocasiones no son las que esperas. Sin importar si vives para ver el resultado o no. Ethan Miller. State Park. Campamento. Cerca de la iglesia. Jueves 24 de marzo del 2102. 4:42 am. La lluvia no cesaba en ningún momento, los truenos resonaban por lo alto, y el sonido de las casas quemándose a su alrededor era opacada por las pesadas gotas de agua que caían en el lugar. La suela de sus botas se hundía en el agua del piso, chapoteando débilmente con cada paso que daba. Los árboles que se mecían con el viento se vieron reemplazados por sonidos de gotas de agua chocando contra la tierra. El olor de la misma impregnaba el ambiente, camuflando los aromas de sangre, pólvora y madera quemada que se mezclaban en el lugar. Caminando lentamente, se empezaba a dirigir a la única estructura que estaba al fondo de este infierno en vida. Intacta, como si fuera la única no afectada por su alrededor, alzándose como la única victoriosa de este desastre. Ethan inhaló y exhaló profundamente. Sentía como el agua escurría por su piel, consolándolo suavemente ante lo que acababa de vivir. A paso lento pero seguro, las gotas mojaron su ropa, empapándolas en el proceso, causando que ésta le empezara a pesar considerablemente, haciendo que moverse sea un reto aún más grande con el transcurso del tiempo. Pero tampoco podía correr, no solo porque necesitara guardar energías, sino por el sencillo hecho de que su cuerpo no estaba en condiciones para eso. Su mano acarició levemente el costado de su tórax, el mismo lugar en donde lo habían mandado a volar junto con el rifle que usó para protegerse. Ahora que ya no tenía la adrenalina corriendo por su cuerpo, fue fácil para que el dolor lo alcanzara finalmente. Estaba magullado, y con suerte no tendría una costilla fracturada por el impacto. Las heridas de su cuerpo no eran poca cosa, pero no habían llegado al punto de causar una incapacidad para seguir luchando. Lo más lógico sería salir de aquí lo más rápido que podía una vez se hubiera librado de sus dilemas. No había gente bloqueando las puertas, y las pocas que había estaban más concentradas en mantenerse con vida. Era solo cuestión de tiempo de esperar a Nine Six y a Krista.
al comunicarse con la primera por medio de su auricular, podría acordar un punto de reunión. La razón principal por la que se inició todo este desastre era para que esas dos agarraran lo que necesitaban y se largaran de ese lugar sin mucha gente que les persiguiera en el proceso, y todo eso ya estaba hecho. Ya había encontrado a Ashton, y dentro de poco sería recogido por las dos, lo tratarían si se pudiera, para después recogerlo y largarse de este lugar. Lo más óptimo era solo quedarse con Ashton en el cobertizo mientras llegaban. Entonces, ¿por qué estaba dirigiéndose en camino a un lugar donde no era necesario ir? Solo se estaba exponiendo, marchando directo hacia un peligro inminente que probablemente sería difícil de confrontar por su cuenta. Pero así era él, terriblemente terco ante las circunstancias que se le presentaban. Además, por más que le hubiera desagrado a Adam en un inicio, fue su amigo, o al menos trató de serlo por un buen período de tiempo. Por lo que inevitablemente cuando pasas mucho tiempo con una persona, le terminas agarrando algo de cariño a este mismo. Un recuerdo de un sótano se le vino a la cabeza, haciendo que su expresión se agraviara considerablemente. No solamente hacía esto por un sinsentido, quería saber por qué Adam hacía todo esto, por qué sucedió lo de este lugar. Su gente, ese árbol espantoso, lo que le hicieron a esas pobres personas y a Ashton. ¿Cómo se había metido con estas personas? ¿Cuál fue el punto de hacer todo esto? Estaba enojado, no iba a negar que esa era una gran parte de su motivación, pero más que eso, la razón por la que sus pies se negaban a dar media vuelta, fue por una persona que apreciaba mucho. Un amigo, el único, si se podía decir que en verdad tenía antes de todo esto. John Stephenson, ese era el nombre completo de la persona que mató en el sótano en aquella ocasión en la tienda de conveniencia. Aún le costaba entender el hecho de lo que le pasó, y evitaba constantemente pensar en ello para que la culpa no lo consumiera. Era alguien maravilloso, que sin importar las circunstancias en las que estaba, mantenía una sonrisa constante en su rostro. Desafortunadamente, sin importar qué tan buena persona seas, tu actuar en vida no va a evitar que tarde o temprano fueras a morir. Su abuelo, la persona más longeva del mundo, murió de un día para otro. Una prueba de que nada es inmortal en este mundo. El cariño y la cordura de su madre, cuando menos lo pensó, perdió todo ello y se convirtió en la persona que era hace unos meses atrás. Sonrió por lo bajo, al parecer finalmente había entendido las palabras que le había dicho su amigo aquel día tan memorable dentro de su cabeza. Sus pasos se detuvieron, parándose justo delante de una puerta de 3 metros hecha de pura madera, pintada de un color oscuro que no alcanzaba a distinguir por la falta de iluminación, pero con unas perillas de metal que estaban clavadas en la misma, decorando la entrada de lo que sería el templo de esta gente. Suspiró levemente, haciendo un quejido de dolor cuando se obligó a sí mismo a recomponer su postura dolorida a una más recta. No podía darse el lujo de caminar de esa forma cuando quería aparentar estar bien ante una persona que estaba en ventaja, al menos debería de dar una buena impresión. Pasó una mano por su pelo, acomodándolo hacia atrás ahora que estaba mojado, con la intención de que su visión no se viera obstruida de ahora en adelante. Su pelo, ahora largo, tenía ese inconveniente en momentos como estos, tal vez debería de cortárselo más adelante. Sacó el arma de la funda en su muslo, revisándola rápidamente para ver que no estuviera bloqueada o que su mecanismo no funcionara, por lo que una vez viendo que todo estaba en orden, la devolvió a su lugar y puso sus 2 manos hacia adelante, cada una en una puerta, posicionando su cuerpo para abrirla de par en par. Si fuera una persona que no conocía, entraría de otra manera, pero sabiendo que a Adam le gustaba lucirse, estaba más que seguro que no sería acribillado en el momento en que pasara por esta puerta. Miró el suelo por debajo de él por un momento, haciendo que uno que otro pelo cayera hacia delante de su rostro nuevamente. Estaba cansado, terriblemente agotado para hacer algo más en estos momentos. No obstante, cada vez que se veía en un espejo o en algo reflectante, recordaba los últimos momentos de su amigo. El charco, debajo de él, le devolvía la mirada con sus mismos ojos color azul cian, recordándole la razón principal por la que hacía esto. Si bien buena parte de su accionar era por voluntad propia hacia su amistad por Adam, otra parte le insistía en continuar por la promesa que había realizado hace muchos años atrás en aquel invierno. Hacía lo que consideraba correcto, sin importarle las consecuencias, seguía hacia adelante. Eso fue lo que le enseñó su abuelo y lo que hacía que Ethan Miller fuera Ethan Miller. Independientemente de la situación ofrecería su mano, pero si la persona que quería ayudar no quería ser ayudada, entonces no se podría hacer nada. John era consciente de esto, por eso mismo quería ayudar a su amigo antes que a él mismo primero. Trataría de seguir sus pasos, pero nada le aseguraba que esto mismo fuera a terminar bien.
Pero si quería saber algo al respecto, el que tenía que dar el primer paso era sí mismo. Por lo que, con eso en mente, reunió la fuerza suficiente en su cuerpo, y empujó las pesadas puertas de madera hacia adelante. Estas, con algo de resistencia, se abrieron de par en par, dando la bienvenida a su nuevo visitante a este lugar sagrado. Las bisagras crujieron, y la madera reclamó ante el movimiento, permitiendo que la leve luz del exterior se extendiera fríamente hacia el interior. Una vez terminando de empujar lo suficiente como para dar paso a una persona, cruzó la misma, permitiéndole entrar. Sin tomarse la molestia de observar demasiado su alrededor, caminó lentamente hacia adentro de esta. Independientemente de lo que hiciera, estaba casi encerrado, solo había una entrada, y, por lo tanto, tendría que salir de la misma forma en la que entró. La suela de sus botas sucias resonó en el piso de mármol de la iglesia al son de su caminar. Lo que era anteriormente el inmaculado piso de la iglesia, ahora se estaba empezando a ensuciar por el nuevo visitante de la misma, haciendo que se viera como algo profano y blasfemo ante la única persona que estaba parada en medio del altar del lugar. Sus pasos lentos y pesados hacían eco por la estructura. Una vez dentro, el frío que lo consumía se convirtió en calidez casi inmediatamente, como si este lugar no pudiera ser afectado por el exterior. Este parecía mucho más grande que desde afuera, es casi como si fuera imposible que con la estructura que se mostraba anteriormente, el interior fuera tan grande. Grandes vigas se alzaban por el lugar, trazando arcos inmaculados de color blanco, los detalles de lo que parecía ser oro genuino empañaban las mismas, con diferente simbología y dibujos que no podría entender. Todo parecía perfecto, demasiado para su gusto. Su vista se enfocó en la persona que estaba parado de espaldas en el altar, y por su contextura y características físicas, podía decir que en verdad era Adam. Su cara se puso seria. Adam no era tonto, si quisiera se hubiera escapado en el momento en que todo estaba sucediendo, ni él ni nadie hubiera podido detenerlo si quería hacer eso mismo. Si se quedó en este lugar, totalmente solo e indefenso era por una razón, lo estaba esperando. Ya estando a mitad de camino hacia esa persona, la pesada puerta de madera se cerró justo detrás de él. Girando la cabeza, observó cómo no había personas que pudieran hacer eso, lo cual solamente hizo que maldijera dentro de su cabeza un par de veces. El que estaba atrapado era él, no Adam. Volviendo su cabeza hacia adelante, observó a dicha persona. Esta estaba acomodándose una ropa que asemejaba ser el de un padre. La clásica vestimenta litúrgica de las personas que profesaban la religión católica. Una túnica larga de color blanco perfecto, una estola, que es una banda estrecha que se colocaba alrededor del cuello y cae a por delante. El oranium, que es una especie de pañuelo que se coloca sobre los hombros, y el pectoral, que, en vez de tener una forma de cruz, tenía una forma redonda con lo que parecía ser una silueta de un árbol en el centro de la misma. No pudo evitar mirarlo algo confundido. Vaya, sí que te has vuelto algo loco. Tranquilo, puedo conseguirte un psicólogo de confianza, solo tenemos que volver unos meses atrás y podríamos encontrarlo con vida, si es que hay suerte. Decidió soltar una broma para romper el ambiente que se estaba formando, no le agradaba para nada la situación en la que se encontraba. Una vez que Adam se había terminado de arreglar, se volteó en su dirección, sonriendo pasivamente como hace un momento. Veo que sigues soltando malos chistes, Ethan. El llamado solo sonrió de lado. Eso me dicen, a este paso podría tener mi propio show de talento con una franquicia de streaming. Agregó, haciendo que Adam se riera abiertamente. Inconscientemente Ethan dio un paso hacia atrás, no pudiendo evitar sentirse algo hostigado. Sentía sonidos a su alrededor, pasos, pero cuando volteaba no había nadie, haciendo que sus alarmas se prendieran una tras otra sin parar. Vamos, tampoco era tan bueno. Si te ríes de esa manera nadie te va a seguir la historia. Pero agradezco su apoyo. Este dejó de reír de golpe, recomponiéndose como si todo lo que acababa de suceder no hubiera ocurrido. Mierda, en verdad parece que se le ha ido más de un tornillo. La mirada de sus ojos, desde una posición naturalmente más alta de la que estaba, lo observaron fijamente, como si no fuera nada más que una hormiga que podía hablar. La tensión empezaba a palparse en el aire. No creo que sea necesario mencionar tu aspecto, comentó Adam, algo despectivo. Gracias por no decir lo obvio. Adam se limitó a seguir mirándolo fijamente. ¿Qué haces en este lugar? Preguntó Adam, haciendo que Ethan le hiciera el gesto de regreso. Podría preguntarte lo mismo. Oh, al parecer tienes la suficiente cabeza para responderme, me sorprendió de alguien que le iba tan mal en la escuela. Ethan solamente bufó por debajo. Lo que tú digas. Respondió.
Pero a pesar de responderte con otra pregunta, te diré sencillamente porque estoy aquí. Levantó su mano y lo señaló, algo que no pareció sorprender al mismo. Vaya. Soy tan especial. Debo de sentirme honrado, alguien de tan prestigioso linaje se fija en un ser tan humilde como yo. Y ahí está, el sarcástico Adam que no había visto en todo este tiempo, sencillamente no se había mostrado. Al parecer es bastante bueno usando máscaras sociales, algo que a alguien como él le costaba hacer. Di lo que quieras, por mi parte solo quiero saber qué sucedió y qué te pasó. Adam solamente se rió divertido, como si viera a un niño diciendo algo sin sentido. Vamos. ¿No es algo obvio a estas alturas? Preguntó. Si fuera obvio no lo preguntaría. Respondió. Bueno, es bastante sencillo. Dijo burlonamente, sin dejar de sonreír en ningún momento. En los últimos años he pasado por algunos problemas aquí y allá, ya sabes, lo de siempre, padre asqueroso, hijo afectado. Como resultado, una persona que apreciaba me ayudó y terminé en este lugar. Se giró, observando la gran estatua de oro macizo que se alzaba en el centro del altar. Un árbol gigante con múltiples raíces extendiéndose en el interior, abrazando toda la iglesia, casi como si le perteneciera. Definitivamente este no era un lugar católico o algo similar, probablemente se trataba de esa gente. Así que te uniste a los yggdrasilistas, vaya suceso. Recordando un trabajo que hizo para nivelar la materia de historia hace unos años, sabía que esta gente era conocida por sus acciones extremistas y cultistas durante la mitad y finales del siglo pasado, siendo catalogadas en 2040 como herejes por la religión católica en su declive. Independientemente de ello, su práctica fue limitada y altamente supervisada por el gobierno. No siendo prohibida, pero definitivamente estaba condenada al fracaso y desaparición con el tiempo. Claro, ese hubiera sido el caso si no hubiera pasado lo que pasó. Ethan, no sabes lo que dices. Amonestó brevemente a Adam, como si estuviera regañando al hermano pequeño que nunca tuvo. Eso dicen muchos. Respondió sencillamente. Pero con lo que decía, podía entender más o menos a lo que se refería. Con lo poco que mencionó en este pequeño periodo de tiempo le reveló varias cosas. En primer lugar, su padre lo maltrataba, no sabe desde cuándo o cómo, pero sigue siendo algo a tener en cuenta. Probablemente por su situación de extrema violencia fue lastimado varias veces, por lo que buscando protección o ayuda en alguien más, se refugió en otra persona, probablemente sea la misma que decía ser amigo del padre de Adam hace tantos años atrás en el cementerio. Si en verdad sucedió todo esto, era normal que John, como el amigo más cercano a Adam, se enterara a este suceso. Incapaz de contármelo a mí, sencillamente me encargó ser su apoyo antes de que la situación colapsara. No sabía por qué no le dijo a la policía o a las autoridades competentes, pero encargarle algo como esto a alguien de 12 años no es una muy buena idea. Pero sin saber qué hacer, cómo actuar o qué hacer, debió de acercarse a mí, una persona que no era exactamente cercano a Adam para que lo ayudara. Pero como vemos ahora, esa decisión no fue la mejor que pudo haber hecho John en su vida. Volteó a ver la cara de su amigo. Inconscientemente su cara se arrugó levemente, soltando una sencilla frase de su boca. Ya veo. Ni de lejos sabía todo lo que acontecía detrás de todo, pero podía hacerse una idea general de la situación. Y a pesar de ello, no pudo evitar sentir enojo hacia esta persona. ¿Qué? ¿No te agrada lo que ves? Casi como abufándose de él, le enseñó su ropa dando una voltereta sobre sí mismo, enseñándole las vestimentas que traía puesto. No me agrada nada. Vaya, igual de directo. Paró de lucirse, deteniéndose brevemente antes de caminar hacia el mesón que había en el centro del altar. Se paró un momento, agarrando un pedazo de pan que había encima de la mesa con una mano, observándolo detalladamente al colocarlo por delante de su cara. ¿Se ve rico?, preguntó forzosamente, tratando de no recordar la gente muerta que había encontrado en el lugar en donde estaba Ashton, ese árbol asqueroso y su pérdida de memoria a corto plazo en ese lugar. Algo no estaba cuadrando. Su cabeza le gritaba que no siguiera en este lugar. ¿Sabes por qué nos juntamos tú y yo en el instituto? ¿Verdad? A pesar de nuestras diferencias constantes, nuestra forma de ser, tratamos de llevarnos bien. Ignorando su pregunta anterior, Adam decidió abrir otra nueva cuestión al asunto, dando una con una respuesta obvia. Por John. Respondió fácilmente. Bingo. Dijo Adam, dejando caer al piso el pan que estaba observando, para después pisarlo con fuerza con uno de sus pies. Te daría una estrellita por tu desempeño, pero dejaron de fabricar stickers físicos hace unas décadas atrás.
sin molestarse a mirarlo fijamente, siguió caminando lentamente, por lo que mientras se posicionaba por detrás de la mesa, siguió hablando. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa si cortas una cuerda de sostén principal de un puente colgante? Volvió a cuestionar. Se cae. Respondió Ethan. Mal. Incorrecto, menos un punto en el examen final. Lo corrigió instantáneamente. El puente sigue sosteniéndose, pero pierde su funcionalidad, eso es lo que sucede en este momento, Ethan. El mencionado solo lo miró, sin despegar un solo momento su vista sobre este. Su mano casi inconscientemente se dejó caer cerca de la funda que tenía en su muslo. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó esta vez Ethan, tratando de desviar el tema a lo que quería escuchar realmente, ignorando las farándulas que le estaba dando el tipo delante de él ahora. Volviendo a preguntar algo insignificante otra vez, te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿No es obvio? Sonrió, casi como si le pareciera divertida la situación. Porque quiero. Respondió, como si fuera lo más sencillo del mundo. El pecho de Ethan se revolvió, sintió como el mundo se estaba colocando patas arriba rápidamente. Sin poder contenerlo, su piel empezó a sudar frío, expresando los sentimientos que experimentaba. Sí, no quería admitirlo, pero la persona que solía llamar amigo, estaba justo delante de él. Este solamente sonrió, deleitándose de la expresión de su expresión. ¿Sabes, Ethan? No somos tan diferentes si lo piensas bien. Esto solo hizo que el mencionado se sintiera aún peor. Mírate, cubierto de suciedad de pies a cabeza, herido por la lucha constante que experimentas. ¿Cuánta sangre tienes en tus manos? ¿Te has parado a pensar que a quienes asesinaste tenían vida propia? Ethan solo se limitó a mirarlo, incapaz de responder algo. Adam solo tocó el medallón en su pecho. Los dos hacemos lo que queremos, perseguimos nuestro deseo tan fuerte como podamos, luchamos por él sin importar lo que nos suceda a nosotros o a los demás. Se giró, observando la majestuosa estatua de oro. Ethan negó con su cabeza, tratando de negar lo que estaba diciendo el sujeto que estaba delante de él. No, él no asesinaba indiscriminadamente a personas por su objetivo. ¿Verdad? No era alguien malo, no era alguien sin corazón o sin alma. Pero ¿Adam no era también alguien que sentía y comprendía a los demás? ¿Cómo es que llegó a ser como es? ¿Cómo es que él mismo se convirtió en lo que es? Se miró las manos, imágenes desastrosas y sangrientas aparecieron en su mente. Sangre chorreando su ropa, manchando su cara y manos. Esas imágenes eran pruebas de sus acciones, de las decisiones que tomó. Ethan, sabes, retiro lo que dije anteriormente. Habló nuevamente Adam con una voz calmada, esta vez sin siquiera mirarle a la cara. Nuestra forma de pensar, nuestras convicciones, la forma en la que somos. No es tan diferente después de todo, y tal vez por esa misma razón nunca congeniamos bien desde un principio. Habló, haciendo que Ethan retrocediera unos pasos, negando fuertemente la cabeza. No, eso no es verdad, adjudicó Ethan. Sí, esa es la verdad. Afirmó con autoridad Adam, girando la cabeza para observarlo. Pero tienes razón, no somos iguales, no del todo. La diferencia clave es que uno de los dos mató directamente, mientras que el otro mandó a otros para que hicieran el trabajo sucio. Ethan alzó la cabeza, haciendo contacto visual con ese sujeto. Adam solo seguía sonriendo. No somos amigos, ni nunca lo fuimos. El único que se tomó la molestia de formar una relación en primer lugar fuiste tú, fue totalmente unilateral, Ethan Miller. Declaró finalmente, y mientras Ethan bajó la cabeza al suelo, este se limitó sencillamente a observar la copa de vino que estaba al frente de él. Silenciosamente, como una serpiente desde la oscuridad, unas raíces empezaban a hacerse presente desde el interior de la iglesia, arrastrándose lentamente hasta donde estaba Adam, el cual solamente se limitó a observar la situación con indiferencia. No me importa lo que hayas hablado con John sobre mí, o lo que sea que te haya contado, la única verdad que yo veo es que eres un asesino que mató al único amigo que tenía en este mundo. Miró fríamente a la persona que se revolcaba sobre sí mismo al frente suyo, a sus ojos, no era nada más que un pedazo de basura. Después de todo, los muertos no se pueden quejar. ¿Verdad?
Ethan apretó los dientes y las manos, lleno de impotencia ante la situación, sin percatarse en lo más mínimo de que las raíces se enrollaban al lado de Adam, formando lentamente lo que parecía ser un tronco de un árbol. Este creció y se expandió lo suficiente como para ser un tronco robusto de 3 metros, de las cuales salieron varias ramas, que florecieron rápidamente en orquídeas de color rojo, marchitándose poco después para que de una de estas empezara a formarse una diminuta manzana. Esta poseía un color rojo intenso, más pulcro y perfecto que nunca se había visto en la existencia de este planeta. Era hermosa, la cosa más digna de alabanza que Adam nunca había visto hasta la fecha, incluso le daba lástima incluso lo que estaba a punto de hacer. La podría comer de un solo bocado si así quisiera. Pero te tengo que agradecer algo, Miller. Mencionó Adam, haciendo que Ethan saliera de sus pensamientos y levantara la cabeza hacia su dirección, permitiéndole observar la situación que se estaba empezando a desarrollar. Me ayudaste bastante esta noche, fuiste uno de los trabajadores no intencionados más eficientes que nunca he tenido la desgracia de tener. Acarició la manzana con una de sus manos, mirándola con un deseo intenso. Ethan sintió un vacío inmenso debajo de sus pies. ¿Qué quieres decir? Las palabras salieron levemente de su boca, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. Adam se rió, genuinamente extasiado por la situación. Bueno, no es como si me hubiera quedado en este lugar solo para querer hablar contigo, también tenía que terminar un contrato. Agarró la manzana con su mano, arrancándola de la rama que colgaba, y como si ningún derivado de ese árbol hubiera existido, se convirtió en polvo y cayó silenciosamente en el piso del lugar. No sabía por qué, pero algo le decía que esa manzana no era sencillamente una fruta más del montón. Sabes, nuestro gran padre es muy benevolente, pero, así como prohíbe, es capaz de aceptar múltiples cosas. Levantó la manzana, contemplándola profundamente. Una de las bases de este mundo son los contratos, sin ellos no se hubieran forjado las grandes ciudades en las que vivimos, o los grandes países que las poseían. Una parte recibe lo que quiere y a cambio, da algo equivalente a la otra parte. Ese concepto es aplicable, flexible e irrevocable en muchas cosas. Ethan tragó saliva, no pudo evitar sentir una opresión por parte de Adam. Con la fuerza de voluntad que le quedaba, hizo contacto visual con él. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? Preguntó Ethan, haciendo que Adam mirara con desinterés su forma. Haces preguntas irrelevantes, pero como alguien que desea hacer lo correcto, puedo entender por qué eres incapaz de entender el deseo propio como tal. Depositó la manzana en su pecho, acercándola a donde estaba su corazón, haciendo que la manzana palpitara al contacto. Es sencillo, lo único que deseo es devolver a este mundo lo que me hizo. Adam declaró, lo cual hizo que Ethan se parara un momento en su lugar. No lograba entender. ¿Hizo todo eso? ¿Por eso? Lastimó, asesinó, torturó a personas solo por el hecho de cumplir un deseo como ese. Solo desea alcanzar la grandeza, no le importa a los demás. Quiere hacer sentir a todos pequeños e insignificantes, quiere dominarlos, pisarlos, tener un control absoluto, sobre todo y todos. No, solo, independientemente de lo que le haya sucedido en vida, no quita el hecho de que es un maldito hijo de puta. En verdad quería ser amigo de alguien así. ¿Estaba ciego? No, sigue estando ciego, es incapaz de ver más allá de lo que tiene al frente suyo, y a pesar de eso, sigue tropezándose en el camino. Él no era diferente a Adam, sencillamente hacían lo que hacían porque quieren, independientemente de las consecuencias de sus actos. ¿Hiciste todo esto por eso?, preguntó, a lo cual Adam se encogió de hombros. No todos nacemos con una cuchara de oro en la boca, la mayoría tenemos que luchar y escalar por la montaña para alcanzar la cima. Lo miró con algo de desprecio, pero a la vez con lástima. Vives vendado bajo una capa de privilegios que ni sabes que posees, eso solamente te hace un tonto ingenuo. ¿Privilegios? ¿Cuchara de oro? ¿Este tipo siquiera sabe lo que estaba diciendo? Ah, ya sabe lo que sucede. En este lugar, él no es el único que tiene los ojos tapados. Adam Dancourt no solo es que esté ciego, sino sordo y mudo también. Solo interactúa con lo que quiere. Lentamente, se fue recomponiendo de la situación que estaba viviendo. Hubo muchas verdades dichas, pero hubo otras que sencillamente no tienen sentido. No iba a aceptar o negar nada, se taparía los ojos porque no es capaz de afrontar la realidad, pero al menos lo confrontaría mientras lo tuviera adelante. Adam dio un paso atrás, observándolo por el reflejo del piso de mármol, logrando así llamar su atención brevemente.
Solo aquel que decide taparse los ojos y vivir es el ingenuo, pero el que tiene el conocimiento delante y se niega a conocer la verdad es el tonto. Levantó la vista, observándolo con una expresión complicada. No me tomaré la molestia de pensar en tus palabras, cuando salga de esta situación podré revolcarme en mi propia mierda, pero por el momento, solo haré lo que tengo que hacer, sin importar lo que pueda opinar los muertos. No es así. Adam pasó de sonreír a expresa una cara llena de odio hacia su persona. Tú. Sin darle tiempo a procesar, desenfundó su arma y disparó en dirección de la mano de Adam, pero sin poder hacer nada, una leve pantalla de polvo pareció detener la bala en el aire. Lo siento, pero el Kratos me protege hasta que lo termine, solo estás perdiendo el tiempo. Sin decir nada más, Adam se llevó la manzana pequeña a su boca, masticándola un par de veces para después tragarla fácilmente. Cúbrete. Una voz femenina hizo eco en su cabeza, por lo que sin poder hacer nada sencillamente se arrodilló y se cubrió con sus brazos su cara con su mano aún sosteniendo la pistola. Inmediatamente del cuerpo de Adam salieron ondas de energía de color rojo, las cuales chocaron y revolotearon dentro de la iglesia, las sillas firmemente sujetadas el suelo temblaron con fuerza, y las que estaban más cerca fueron destruidas y disminuidas en trozos de madera que salieron volando por los aires al leve contacto con estas. La marca en la espalda de Ethan inmediatamente empezó a arder en su piel, haciendo que su cuerpo exudara inconscientemente una energía azul que lo protegía contra la energía roja que emanaba Adam, repeliéndola y extinguiéndola de la existencia. Alguno que otro trozo de madera volaba hacia su cuerpo, chocando violentamente contra sus brazos o torso que estaba parcialmente desprotegido, causando cortes algo profundos de los cuales no tardó en salir sangre. Sin poder hacer mucho más, solo agachó aún más su posición y apretó los dientes en un intento de repeler el dolor que aumentaba progresivamente de las nuevas heridas que iba adquiriendo progresivamente su cuerpo. Unos momentos después, la ráfaga de energía paró definitivamente. El interior de la iglesia volvió a calmarse nuevamente, los trozos de madera que habían estado volando por todo el lugar cayeron sonoramente de arriba para estrellarse en el ahora sucio mármol blanco del lugar. Sabiendo que el peligro estaba fuera de cuestión, los brazos cortados y magullados de Ethan, que lo estaban protegiendo, bajaron temblorosos de su posición, permitiéndole ver su entorno. Lo que antes era una hermosa y bella iglesia, se había convertido en un desastre para la vista. Las 10 primeras filas de sillas de madera ya no existían, y el resto que aún conservaban sus posiciones no estaban exactamente intactas. La estatua de oro que se mostraba orgullosamente con anterioridad ahora se reducía en un pedazo rota de la misma. La mesa de ofrendas ya no existía y las columnas estaban profundamente agrietadas. Este lugar pareciera que fuera a colapsar en cualquier momento. Ethan alzó brevemente la cabeza. Oh, esto se siente genial, totalmente maravilloso. En el centro del caos, totalmente intacto, se encontraba la persona causante de todo esto. Adam se miraba sus propias manos, extasiado por el poder que emanaba de su persona, pero, sobre todo, se veía maravillado por la marca de color rojo en su pecho. A través de su ropa clerical, se podía observar un dibujo de un corazón con cadenas a su alrededor, aún palpitante y rebosante del poder que acababa de adquirir. Adam giró su cabeza en su dirección, haciendo que Ethan tuviera un profundo escalofrío que lo recorrió de la cabeza a los pies. Oh, ¿aún sigues con vida? ¿Eres aún más resistente de lo que creí? Bueno, ¿qué podía esperar del linaje que fue bendecido por nuestro caritativo Gran Padre? Ethan se levantó pesadamente de donde estaba. El techo, que probablemente era de vidrio, se había roto, dejando ver cómo la lluvia de la oscura noche entraba por el techo, empapando lentamente el lugar. Su mirada se dirigió hacia Adam. Su expresión decía muchas cosas: dolor, decepción, confusión, pero, sobre todo, una terrible culpa y tristeza por todo lo que había acontecido esta noche. Bueno, da igual, eres el indicado para probar lo que he conseguido hasta ahora. Adam lentamente caminó hacia su dirección, totalmente confiado de que no sucedería absolutamente nada en su contra. Ethan sencillamente se limitó a mirarlo, el agarre sobre su única arma no hizo nada más que afianzarse con más fuerza que nunca. ¿Ya sabes lo que viene? No. Preguntó Adam, haciendo que Ethan agraviara aún más su cara. Sí, me gusta ver esa expresión. Ven. Acabemos con esto. Un rayo retumbó en el cielo, iluminando el interior una vez agradable de la iglesia, y cuando la luz cayó sobre Ethan, una silueta reemplazó la mitad de su cuerpo. Capítulo 24. Punto y coma.
y sin mediar más palabra, Ethan alzó su arma en dirección a Adam, disparando 2 veces en su dirección sin dudarlo. Sin siquiera poder comprender qué sucedió, Adam desapareció y apareció por delante del pistolero con un puño viajando en su dirección, el cual Ethan logró esquivar por puro instinto al inclinarse hacia atrás. Es rápido. Las imágenes residuales del futuro que le proporcionaba su marca era insuficiente con el estado de su cuerpo ahora. A pesar de saber qué va a pasar, es incapaz de reaccionar adecuadamente a algo que va más allá de sus propias capacidades físicas actuales. Incapaz de moverse al estar en una posición incómoda, Adam mandó una patada en dirección a su pecho, el cual sin ninguna resistencia se estrelló contra el chaleco antibalas de su tórax, mandándolo a volar en dirección a las puertas de la iglesia. Su espalda chocó fuertemente contra la madera de la misma, sacándole todo el aire y forzando que su mano se abriera en el momento del impacto. Mientras Ethan trataba desesperadamente que el aire entrara a sus pulmones, empezaba a cuestionarse lo que estaba sucediendo. Adam era mucho más fuerte que el sujeto que enfrentó antes, esta vez ni siquiera podía reaccionar ante sus movimientos. Era muy superior a él en muchos aspectos, tanto de fuerza y velocidad. Con suerte podría esquivar algunos golpes, pero nada más lejos de la realidad. Con su visión borrosa y distorsionada, observó cómo Adam daba un paso hacia adelante para aparecer justo por delante de donde estaba, recorriendo la distancia de unos 10 metros en menos de un parpadeo. Sin poder hacer mucho al respecto, volvió a agarrar el arma que se le había caído para después ser agarrado por el cuello por Adam. Este, sin ningún esfuerzo, lo agarró del cuello, alzándolo por encima del suelo, ahorcándolo en el proceso. Mientras Ethan forcejeaba inútilmente en un intento de soltarse, Adam solamente se limitaba a mirarlo con una sonrisa en el rostro, deleitándose del poder que tenía ahora. Ah, esto es maravilloso. Revuélcate más, Miller. Demuéstrame tu patético intento de sobrevivir. Ethan, sin muchas más opciones, levantó su arma en dirección del cuerpo de Adam, pero este antes de siquiera poder jalar del gatillo, fue agarrado de la muñeca por la mano libre del agresor. Puso todas las fuerzas que le quedaban para terminar su cometido, pero a pesar de la breve lucha de su parte, la inmensa fuerza superior de Adam le torció la mano, obligándolo a soltar el arma. El sonido de la misma chocando contra el piso de mármol hizo que las esperanzas de Ethan fueran desechadas. Sin saber qué hacer, colocó ambos pies en su abdomen en un intento de empujarlo hacia atrás con la fuerza que podía ejercer. Sin embargo, a pesar de sus intentos constantes, Adam ni siquiera se inmutó por este acto, sencillamente seguía disfrutando de la escena que tenía adelante. La saliva que se acumulaba en la boca de Ethan empezó a salir en forma de espuma, la esclera de sus ojos empezaba a colocarse roja y su visión empezaba a tornarse cada vez más de un negro oscuro. Estaba empezando a perder la conciencia. La marca en su espalda empezaba a perder el brillo que la caracterizaba, apagándose lentamente al igual que la vida de su dueño. Las fuerzas de lucha de Ethan empezaban a menguarse cada vez más, y al pasar de los segundos la efímera llama en sus ojos empezaba a apagarse progresivamente. Vaya. Eso fue todo. Bastante decepcionante si me lo preguntas. Mencionó casualmente Adam, luciendo aburrido por una vez en toda esta secuencia de eventos. Será mejor que acabemos con esto. Dispuesto a apretar más el cuello de Ethan para romperlo, hizo que la energía que poseía recorriera aún más su brazo. Un graso error. La energía roja entró en contacto con la misma energía azul por medio de la piel de su cuello, haciendo que el brazo del mismo se viera gravemente herido de golpe. La fuerza que una vez recorrió su extremidad se disipó, y a su vez, se vieron presentes varios moretones y hemorragias internas que le obligaron a dejar caer el cuerpo de Ethan al piso, el cual casi totalmente inconsciente se obligó a hacer entrar a su cuerpo aire por su adolorido cuello. Mierda. Carajo. Abrumado por el repentino dolor en su brazo, Adam retrocedió hacia atrás sujetándose con su otro brazo su extremidad lastimada. Esta, en un intento de curarse a sí misma, empezaba a hacerlo, pero de una forma tan lenta que sencillamente era inútil en una situación a corto plazo. Ethan empezó a recuperar su visión progresivamente a la vez que tosía en un intento de no morir por el solo hecho de respirar. Sin entender nada de lo que sucedía o siquiera tomarse la molestia de pensar de lo que en verdad está sucediendo, sencillamente decidió tratar de salir con vida de esta situación. Sus ojos se enfocaron brevemente en su arma que estaba al frente de él, y aprovechando el momento de distracción de Adam, extendió la mano y apuntó en su dirección. Sin dudar 2 veces disparó 2 veces hacia el cuerpo de Adam, esta vez, sin nada que las detuviera, salieron volando para impactarse en el tórax de este, obligándolo a retroceder aún más.
más. Con la fuerza que pudo reunir, se levantó y corrió hacia la oscuridad de la iglesia, escondiéndose de la vista del responsable de su intento de asesinato. Apoyando su espalda contra una de las columnas de lo que quedaba de la iglesia, se tomó la libertad de poder respirar cómodamente. Obviamente dolía por su cuello, pero si no lo hacía igual moriría. Cerró los ojos y se concentró en su entorno. Sentía su ropa mojada, se escuchaba la lluvia entrando por el techo roto y chocando contra el piso, pero sobre todo resonaban los quejidos y las maldiciones que estaba soltando Adam al aire. Abrió los ojos nuevamente. Se asomó levemente desde donde se escondía, permitiéndole ver cómo las balas que habían impactado contra Adam salían de su pecho y caían en el piso como si nada, siendo la única prueba concluyente de su existencia el agujero que dejaron en su ropa clerical. La piel que estaba detrás de esta estaba algo sucia, pero sin ninguna herida a la vista, aún botando vapor caliente del lugar en donde solía estar la herida. Volviendo su cabeza hacia su escondite para que no lo pudiera ver, observó el arma en sus manos. Genial, otro tipo que se regeneraba y recibía balas como si no fueran nada. No sabía muy bien la diferencia entre los dos, pero probablemente a Adam no le afectó mucho por la clase de contrato que tenía. El otro tipo tenía su contrato a base de las vidas de su gente. ¿Cómo era su contrato? ¿Bajo qué principio lo construyó? No lo sabía, pero al ver cómo su aura intimidante no había disminuido en lo más mínimo, podía suponer que por más que le hiciera heridas letales este no terminaría muriendo. Probablemente debería de asegurarse de acabar con él antes de que pueda curarse. Qué dolor de trasero. Y también de cuello si le preguntas. Lentamente quitó el cartucho de su mano, permitiéndole ver los agujeros de las balas que le quedaban, y con una rápida cuenta de la munición que le queda, podía saber que le quedaban unos 3 disparos con este cargador, y contando el que estaba en la recámara del arma, se volvieron 4. Tragó saliva. No sabía por qué contaba estas, a diferencia de la vez anterior, no importaba cuánto le disparara a este sujeto, si es que en primer lugar le permitía atinarle las balas. Era demasiado rápido o fuerte para confrontarlo directamente. Probablemente aún esté aclimatándose del poder que obtuvo, por lo que era mucho más débil de lo que su potencial le permitiría tener. No quería ni imaginarse cómo sería en el futuro. ¿Qué debía de hacer? No tuvo que pensarlo mucho ya que la respuesta pareció llegar por sí sola. La marca. La misma voz de la niña hizo eco en su cabeza, ignorando el hecho de que ésta se estaba haciendo cada vez más frecuente, se centró en lo que le había dicho. No sabía si su marca fue originada de un contrato o algo similar, pero podía saber perfectamente que Adam, alguien que, si había hecho uno, la poseía por resultado de la misma. Recordó cuando se cubrió en ese desastre. Su marca de por sí genera algo azul, no sabía si llamarlo energía o sustancia, pero lo caracterizaría como una energía ya que produce luz. No era un genio en lo que respecta a eso, pero es lo mejor que puede hacer en este momento. Esta energía, por llamarla de alguna manera, repelió la misma que estaba produciendo Adam. Y por lo que acababa de pasar hace un momento, con el otro tratando de sacarlo de la existencia y su falla en la misma, pudo suponer que también esta tenía algo que ver. Recordó la ocasión que sucedió en el sótano. Miró su arma con algo de extrañeza. No supo cómo sucedió ni cuál fue el detonante, pero el único que no lo intenta es el que pierde, y de todas maneras si no hace algo dentro de poco tendrá que pagarlo bastante caro. Miró a su alrededor, había varios escombros esparcidos en el suelo que harían ruido en el momento en que las pisara, pero había unos caminos que podría seguir para escapar. Bueno, mierda, hagámoslo. Sin pensarlo demasiado, se asomó de donde estaba, apuntó hacia Adam que apenas si se estaba recuperando del dolor que experimentó, y jaló del gatillo 2 veces. El fogonazo del arma reveló su posición, pero la bala, teniendo una velocidad bastante por debajo de la velocidad del sonido, pero lo suficientemente rápido para que alguien como él no pueda reaccionar adecuadamente, sin ver desde dónde le van a disparar. Tal y como sucedió en el principio. Las balas volvieron a impactar en el tórax del mismo, tambaleándolo y distrayéndolo el tiempo suficiente para que pudiera cambiar de posición su escondite sin que éste lo pudiera seguir en el proceso. Su cuerpo se apoyó por detrás de las bancas de la iglesia, por detrás del respaldo de la misma, y, por lo tanto, fuera del rango de visión de Adam. Tal y como había pensado, en un arrebato de rabia, Adam desapareció y apareció del lugar en donde estaba el fogonazo hecho anteriormente. Se demoró más o menos unos 30 segundos en recomponerse. Eso es poco tiempo en comparación de la vez anterior. Se estaba acostumbrando a dolor. ¿Qué tan alta tiene su tolerancia?
Esto no lo sabía Ethan, pero a lo largo del tiempo de que Adam fue experimentando toda clase de maltrato y abuso a su cuerpo, como mecanismo de defensa desarrolló una alta tolerancia al mismo, pero eso no quería decir que fuera inmune a Ethan mantenía su marca desactivada. Una de las desventajas de esta es que, al producir luz, era incapaz de mantener su posición escondida por un periodo al menos decente de tiempo sin ser descubierto, sin contar además las consecuencias que estaba pasando su cuerpo por el uso constante de sintió como algo espeso y caliente bajaba por sus fosas nasales, obligándole a limpiarse con su antebrazo la sangre que se escurría de la misma. No pudo evitar maldecir en su cabeza por esto mismo, pero no tenía mucha más opción al respecto. En una medida desesperada, colocó su espalda delicadamente sobre la gruesa madera de la silla de la iglesia en una oración desesperada de que ésta bloqueara el suficiente tiempo la luz de su marca para poder siquiera replicar la sensación de la última vez. Fijó su vista en el arma mientras tragaba su saliva con sabor a hierro. Bien, bien. Mira cómo nuestro valiente héroe se esconde del peligro que debe de afrontar. Eso no es muy poco heroico de tu parte, Miller. ¿Acaso quieres jugar al gato y al ratón? Adam sonrió, escondiendo la rabia ardiente que emergía desde el centro de su estómago. Entonces que sea así, entretenme un rato más. Respondió, agudizando sus sentidos potenciados por su contrato con el ente. Sus ojos escanearon meticulosamente el lugar. No importaba cuán hábil sea Ethan escondiéndose, no podría escapar de unos ojos que fueron bendecidos por uno de los familiares del creador de este mundo. Finalmente, luego de un rato de un inmenso silencio, sus ojos lograron captar un pequeño destello en su línea de visión. Una pequeña cantidad de luz color azul se hizo presente por detrás de una banca de madera de la iglesia. A pesar de su intento de esconderlo, la luz encontraría la forma de salir de alguna manera. Adam sonrió peligrosamente. Ratoncito, ¿dónde estás que no te veo? Se movió a una velocidad imposible de captar por el ojo del ser humano a cortas distancias con un sigilo aterrador, apareciendo justo detrás de la banca de madera de donde estaba esa luz. Cuando fue a asomarse por encima de la misma, lo único que encontró fue la boquilla de un arma apuntándole a la cara. Antes de poder hacer algo, una bala se estrelló contra uno de sus ojos a quemarropa, mandándolo hacia atrás totalmente aturdido ante el impacto y dolor recibidos. Alcanzó a distinguir el sonido de unos pasos alejándose, pero en este momento era incapaz de percatarse hacia dónde se dirigían. Ethan, por otro lado, no pudo evitar dejar de maldecir mientras se escondía nuevamente, no sin antes volver a disparar su última bala al cuerpo caído de Adam, y al ver que seguía respondiendo, no dudó en seguir con lo que estaba haciendo. Se metió debajo de varias sillas de madera dañadas que formaban un agujero por el cual te podías esconder. Con nervios y temblando considerablemente, sacó el cartucho de balas para meter el otro en el mismo. Mierda, mierda. Colocó su mano en su boca, incapaz de evitar que una considerable cantidad de sangre saliera por la misma, la cual no tardó en llenar la visión temblorosa de Ethan. Sin poder sostener esto más tiempo, la marca que tenía volvió a opacarse, disminuyendo su operación al mínimo. Gracias a su capacidad de ver imágenes residuales del futuro, fue capaz de saber que Adam aparecería desde arriba. Si no fuera por eso no la hubiera contado. Pero a pesar de haberle disparado en un ojo, un tejido blando que tiene acceso fácil al cerebro, fue capaz de seguir viviendo tranquilamente. Ese sujeto era surrealmente resistente. Incluso desde donde estaba escondido podía ver cómo se estaba empezando a levantar como si nada del impacto, escuchando cómo la bala salía de su cráneo para después caer al piso de forma indiferente. Parecía como si se estuviera enfrentando contra un puto demonio. Mirando su arma, corrió la corredera hacia atrás para hacer que la bala guardada en el cartucho se depositara en el cilindro de la misma. La miró con impotencia. No había funcionado, lo intentó, pero no había salido. ¿Qué esperaba? No todo lo que haces se logra por instinto o con intención. Esta mierda parece algo mucho más complicado. No tenía la cabeza en este momento para saber qué era exactamente lo que hizo que sucediera lo que pasó en el sótano. Pero no quería morir. Nuevamente se centró en la marca de su espalda, e ignorando el deseo de desmayarse ahí mismo, forzó la activación de la misma con su disaparador mental e hizo que la energía empezara a circular por su cuerpo. En sí no era muy difícil, cada vez que activaba su marca la energía de esta circulaba automáticamente en su cuerpo. Pero era desorganizado, casi demasiado caótico para tratar de controlarlo a voluntad. Eso era demasiado para él. Entonces, ¿qué podría hacer?
Antes trató de forzarlo, pero lo único que consiguió fue gastar balas, y hacer que casi lo mataran, sin mencionar que pareció hacer enojar aún más a su agresor. Entonces, si no podía controlar el flujo de la misma, ¿podría sencillamente hacer que se moviera hacia el arma por inercia? No lo sabía, pero si no lo intentaba de todas maneras iba a fallar ahora, y por la expresión del sujeto que tenía vapor saliendo de uno de sus ojos mientras se levantaba del suelo, podía decir que se estaba cansando de jugar a las escondidas. Oye, ¿no te han dicho que no debes de maltratar a tu hermano en la iglesia? El buen samaritano. ¿Acaso tu abuelo no era alguien católico? Observó cómo las marcas rojas del corazón empezaban a extenderse rápidamente por su brazo sano, haciendo que este emanara una silueta de un color rojo intenso. No. Bueno, da igual, después de todo, no soy quien para hablar de eso. Aclaró, girando su cabeza en dirección a los escombros de delante suyo. Puede que no sepa dónde te escondes, pero solo tengo que agitar el panal para que salgan las avispas. Sin mediar palabra, extendió su brazo hacia adelante, ocasionando un vendaval de viento surrealmente fuerte. Lo que quedaba en la iglesia fue arrasado con ese movimiento, fue fácilmente 2 veces más fuerte que el inicial del enfrentamiento. Como ya estaba pecho a tierra, aprovechó para colocar los brazos por delante de su cara mientras cerraba los ojos, enfocándose en hacer lo que tenía en mente para hacer útil el arma que tenía en manos. Las sillas de madera que lo cubrieron no tardaron en salir por los aires, los cristales rotos del suelo volaron por el aire, cortando sus brazos expuestos ante la tempestad. Notó un dolor significativo en su muslo derecho, pero decidiendo ignorar el dolor se enfocó en la imagen mental de su cuerpo. Ya llevaba un tiempo usando esto durante un tiempo, sabía usarla, pero no controlarla, por lo que sabiendo cómo activarla y desactivarla la usaría a su favor. No sabía cómo redirigir su energía, pero sí bloqueaba el camino hacia sus piernas u ojos. ¿No debería la energía excedente moverse hacia otro lugar? Por lo que sabía, la energía que salía no se regresaba a la marca, esta solamente producía, no la almacenaba hasta donde sabía. Ethan no era consciente en ese momento, pero no era casualidad o parte de un contrato la razón por la que tenía la marca o por la que su abuelo vivió tanto. Hace un poco menos de un siglo atrás en el tiempo, el Gran Padre, la figura principal de los yggdrasilistas, bendijo al linaje de los Miller con una de las más grandes virtudes que una criatura puede tener en este mundo. Eso es, en primer lugar, su propia marca, y segundo, un conocimiento innato que permitía a los usuarios de estas controlarlas mucho más fácilmente. Esto libraba de muchos problemas al portador, pero a cambio su cuerpo tendría que dar un intercambio equivalente dependiendo del poder que use o manipule. Aún así, no hay nada gratis, aun si son regalos. El balance de la existencia se hace por sí misma, y es imbatible incluso para aquellos que fueron bendecidos por el más grande. Ethan Miller no era la excepción. No lo sabría ahora, y no lo hará en un futuro cercano, pero tarde o temprano entenderá las implicaciones de estas palabras, y sus correspondientes consecuencias. Ignorando ello, se concentró en bloquear el flujo desordenado de energía hacia sus piernas y ojos, haciendo que el exceso de producción de la misma encuentre una manera de salir. La mayoría empezaba a filtrarse directamente por su piel, transpirando la energía que no era necesaria, mientras que una mínima porción se centraba en el objeto que tenía en las manos. Ethan, a pesar de no estar ni cerca de lo potente o de lo eficiente que fue en el cobertizo, era suficiente como para que las mismas marcas de color azul se empezaran a extender a lo largo del camión de esta. Abriendo brevemente los ojos, observó esto mismo, dándole tiempo que desde el piso acomodara la mira hacia un descarado Adán parado en la mitad de la iglesia, con uno de sus brazos dirigido hacia adelante. Si hacía lo mismo de antes, Adán solamente esquivara las balas, por lo que esperó a que el viento cesara, y cuando vio que el brazo de Adán bajó se forzó a sí mismo a pararse. No obstante, un agudo dolor en la parte lateral de su muslo derecho le impidió siquiera sentarse. Sus ojos voltearon, viendo como un pedazo de madera se había clavado fijamente en esa región de su pierna, probablemente atravesando músculos e imposibilitando el movimiento deseado. Carajo. Agarró con fuerza el pedazo de madera y trató de jalarlo, pero el dolor era tan considerable que no pudo siquiera hacerlo por su cuenta. Sin pensarlo mucho, se giró sobre sí mismo, escondiendo el arma con su brazo por detrás de él. Así que, sin otra más opción, permaneció tirado en el suelo, pero esta vez boca arriba y con los pies en dirección a Adam, el cual solamente lo miraba con diversión y enojo en sus ojos. Vaya, vaya. Así que el ratón finalmente cayó en la trampa con queso.
Este nuevamente desapareció y apareció al frente suyo sin levantar ni una sola mota de polvo del suelo, solo que esta vez levantando su pierna con la intención de atravesarle el pecho con su pie. Poniendo fuerza en su pierna izquierda, se desplazó forzosamente hacia un lado, evitando el pie del otro sujeto que rompió el mármol blanco en donde estaba parado, haciendo que su pie se hundiera en el antiguo piso de madera que estaba por debajo de este pesado material, quedando atrapado el tiempo suficiente para que Ethan sacara su mano de su espalda y apuntara a su dirección. Adam solo pudo abrir los ojos antes de ver cómo algo azul volaba a su pecho. La bala se estrelló en su tórax, pero a diferencia de la última vez no se sanó, sino que la sangre empezó a subir por su garganta. Sin darle más tiempo a reaccionar, Ethan disparó las otras balas sin discreción, una tras otra, otra y otra, hasta que finalmente la corredera quedó hacia atrás. Adam, al borde de la muerte, no entendía lo que estaba sucediendo. Sus ojos lograron captar simbología nórdica que se iluminaba en la boquilla del arma, la cual se desvanecía rápidamente después del primer disparo. Tal vez por eso mismo iban perdiendo cada vez más potencia. Pero como estaba actualmente, no había forma en la que pudiera escapar. Extendió su brazo dañado en dirección a donde estaba en un intento de agarrarlo, logrando tomar el trozo de madera que tenía clavada en su muslo. No tenía la fuerza suficiente ahora para seguir empujándola, pero seguramente le haría daño si la sacara, y dicho y hecho, la jaló e hizo que este gritara levemente por el dolor a la par que se alejaba de donde estaba. Adam sonrió con sangre escurriendo de sus labios, incluso pudo jurar que pudo incluso carcajear levemente por un momento. La sangre no tardó en empezar a salir del muslo de Ethan, pero ahora sin ningún material que le impidiera ponerse de pie, lo hizo. Con dificultad se paró sobre su rodilla buena y empezó a cojear con un notable esfuerzo hacia un inmovilizado Adam. Jadeaba profundamente, veía como su respiración era forzada y sonora. La sangre no paraba de salir de su nariz y de las múltiples heridas de su cuerpo, y aún así se negaba en dejar esto así. Este observó cómo lentamente Ethan presionaba unos botones en el arma, y el que con ayuda de ambas manos quitaba la corredera, dejando a la vista trozos de metal que se veían sospechosamente afilados. Sin poder pensar algo más se sentó sobre su pecho, sujetó firmemente su cabeza contra el piso de mármol sucio y extendió su cuello hacia un lado. Sin ningún abismo de duda en sus ojos, movió la mano hacia atrás, listo para cortarle el cuello, a la par que tenía la intención de mantener la herida abierta para que se desangrara. Los ojos de su futuro asesino estaban llenos de determinación, y a pesar de sus temblorosas manos, el agarre sobre su pistola no se aflojó en lo más mínimo. Los dos se vieron mutuamente a los ojos por un momento. Ninguno de los dos tenía miedo. Oye, deberías de tener cuidado, hijo. Otra voz hizo eco en la iglesia. ¡Cuidado! Sin embargo, esta vez la voz no pudo ayudar a Ethan en lo absoluto. La figura que había entrado por las ahora puertas derrumbadas, por estar más cerca del vendaval que Adam había causado, estaba al frente de ellos. Y sin poder reaccionar, este alzó un arma en su dirección. Las pupilas de Ethan se contrajeron antes de lo inevitable, su espalda se inclinó hacia atrás antes del impacto, pero fue insignificante. Ante los ojos de Adam, su objetivo estaba cumplido. La vista borrosa que poseía le transmitió suficiente información. La bala disparada se estrelló contra la cabeza de Ethan, la sangre voló, esparciéndose por el aire, mechas de cabello negro se alborotaron y bailaron por el impacto. Por mera inercia el cuerpo del mismo se fue para atrás, quitando el peso que había estado teniendo en su pecho, dejándolo libre nuevamente. Con eso fuera, se forzó a sí mismo a levantar su vista en dirección de su objetivo. Ahí se encontraba Ethan Muller, acostado en el piso sobre su propia sangre, esparciéndose lentamente en forma de un charco a su alrededor. Y sus ojos, los cuales ni siquiera alcanzaron a cerrarse antes del impacto, aún conservaban su color azul, pero sin ninguna pizca de vida en ellos. Por la oscuridad y por el mismo cabello del mismo, no podía ver el impacto de bala, pero no es como si genuinamente le importara. Le bastaba con que estuviera muerto. Escuchó como los pasos de dicha persona se acercaban lentamente, permitiéndole ver un rostro familiar. Ese anciano. Frank Johnson, el mismo que lo guió por este camino y le ayudó a obtener lo que tiene ahora mismo. A pesar de ser cercanos, este actuó más como un profesor más que otra cosa. Por lo que justo en este instante, lo miraba con algo de decepción en su mirada, pero dentro de ello también había comprensión. Mira cómo estás, y eso que te dije que tuvieras cuidado con esto. El anciano se acercó y con algo de esfuerzo sacó su pie que estaba atorado en el antiguo piso de la iglesia. Acabaste así por las decisiones más tontas que has podido tener.
Lo miró antes de suspirar. Bueno, es comprensible si tenemos en cuenta que es la primera vez que los usas. No es de extrañar que un Miller en las mismas, o incluso peores condiciones te hubiera dejado así, a diferencia de nosotros, ellos tienen al Gran Padre con ellos. El anciano se volteó a ver el cuerpo. Oh bueno, al menos él lo tenía. Quitando su mirada de este, se dirigió hacia donde estaba, agarrándolo y subiéndolo como si nada sobre sus hombros. No sabía cómo este hombre era tan bueno actuando, le impresionó cómo hizo para mantener la compostura cuando conoció al grupo de Miller. Estos han tenido suerte, podrán irse con lo que quieran, no estaban en condiciones de quedarse a luchar. El anciano no era como antes, y él a duras penas podía respirar por la lenta expulsión de esas balas, se realizaba a la par que su cuerpo intentaba mantenerse con vida mientras se reparaba. Todo un dolor, pero ¿qué se iba a hacer al respecto? Los ojos de Adam se fueron cerrando progresivamente. Estaba cansado, tal vez debería de tomar una siesta. De todas maneras, ellos dos habían ganado. Y no había forma de decir lo contrario. Los dos se retiraron del lugar sin que nadie pudiera hacer algo al respecto, haciendo que la zona volviera a estar en total calma nuevamente. La lluvia chocaba contra el piso, diluyendo lentamente la sangre que salía del cuerpo de Ethan, empapando su piel y ropa. Lo que era un lugar perfecto al momento en que los dos sujetos había entrado, no era nada más que meros escombros después del confrontamiento de dos seres similares. Hoy, el mundo fue testigo del nacimiento de una confrontación, una que no se acaba ahora. Pasaron unos minutos, dejando que el mundo fluyera en el tiempo, indiferente ante lo que sucedía. Poco después, de entre lo que era la entrada antigua de la iglesia, se asomó una figura femenina que se veía apurada. Esta, viéndose seriamente preocupada, se movió rápidamente al lado del único cuerpo presente en la iglesia. Esta sin dudarlo agarró una muñeca y posicionó sus dedos por medio del canal del radio, y esperó a que sus sensores hicieran el rastreo. 1, 2, 4 segundos. Espero y espero, hasta que finalmente sintió un latido. Estaba lento, demasiado lento para su gusto. Sin poder evitarlo, un suspiro de alivio llenó a la persona mientras abrazaba cariñosamente el cuerpo, ahora revelada como 9-6, la cual lo con delicadeza a su amo para después marcharse a velocidades vertiginosas hacia un vehículo que estaba en las afueras del parqueadero. Tenía que moverse, estabilizaría rápidamente a su maestro con los suministros que había en el camión, después de todo aún tenía que ir al motel para cubrir la preocupación de su señor por las otras personas, pero según los cálculos, aún tenía tiempo. Después de todo, faltaban 3 minutos para las 5 de la mañana. Buenas, gente. Sé que están algo impresionados, puede que extrañados, si es que en verdad lo están en primer lugar, de escuchar mi voz en esta ocasión, pero sinceramente creo que lo merita. Primero que todo, no saben cuántas veces he repetido esta grabación, puede que 12 veces, 13 veces, y probablemente si es que esta no la cago, sea la última que Dios oiga. Pero más que todo, me perdonan por favor por la calidad de sonido que tendrá mi voz, ya que no estoy utilizando un micrófono profesional ni nada similar. Estoy utilizando manos libres que encontré por mi habitación, entonces por favor, excúsenme en esa parte. Bueno, ¿qué quiero decir con que amerita utilizar mi voz? Si se ponen a pensar, es bastante obvio que tiene que ver con lo único que sube el canal, es decir, mi historia. Sí, indudablemente estoy utilizando un guión, ya que no soy bueno hablando con lo que se me venga a la cabeza. Eso es imposible para mí. En primer lugar, soy un escritor, no un orador. De todas maneras, pienso que presentar esta parte de los capítulos finales se hace mucho más amena cuando escucha una voz real y no una sintetizada por Loquendo. Dejando eso de lado, no es un misterio para nadie que mi canal ha tenido unos meses algo pesaditos últimamente. O más bien, mi canal. Bueno, ¿qué canal? Mi vida en general.
la carrera que decidí estudiar es bastante exigente. Bueno, lo que me quita bastante tiempo y dedicación a esta historia, o sea, indudablemente. Y como ven, bueno, más que todo oyen, en este caso, me gustaría escribir mucho, pero demasiado lo que se trata en la historia de mi canal. Lamentablemente, a veces el mundo no está de nuestra parte y suceden cosas que, pues, no deseo que a ninguno de ustedes les pase, ni mucho menos a mí mismo. Pero no quiero alargarme más de la cuenta, ya que es probable que este video vaya a durar más del tiempo estipulado que tengo en los otros videos, que más o menos es un poquito más de una hora, ya que es el final de un arco que llevamos construyendo como un año entero, si no es que más. Los que me siguen desde antes tendrán eso presente. Y ahora que me pongo a pensar, sí que es bastante. Es decir, como mínimo cada capítulo son como 12.000 palabras, unas 30 páginas de Word como mínimo, por lo que se podría decir que como tal mi trabajo no es una simple basura que hay en internet. Al menos me gustaría pensar eso. Bueno, ya diciendo eso puedo mencionar la principal razón por la que sinceramente pienso que se merecen unas disculpas por hacerlo esperar una vez más de lo acordado que dije en mi post de comunidad hace como un mes, casi 2 meses antes que esto. Sí, sé que sé que ni Dios lee esto, o que escuchan, o algo relacionado con el post de comunidad. Solamente me responden como 2 personas. Agradezco con todo el corazón los que responden, realmente me ayudan a seguir adelante, no saben cuánto. Sentí que decirlo con mi voz y no con el loquendo como tal, lo hacía más verdadero. El loquendo lo hace sentir algo falso y despegado de lo que ustedes significan para mí y lo que significa la historia para mí. Algo que realmente no quiero y que por lo tanto me escuchan en este momento por medio de sus audífonos o bocinas. En fin, ya con eso aclarado puedo comenzar a decir más o menos lo que suelo decir en esta parte final del capítulo, que es más que todo como una socialización que ustedes nunca responden, pero pues yo digo algo para que no se pierdan demasiado en la historia. Dicen que la intención es lo que cuenta, ¿no? Inicialmente pensé en meter una aplicación o una explicación algo larga sobre el funcionamiento de la marca de Ethan, como un poco el paso de su familia y demás. Ya saben, sus pros y sus contras, pero después de pensar un rato y terminar de escribir la escena, la sentí como bastante fuera de lugar. Creo que sencillamente no era el momento adecuado para ello, así que decidí acortar lo suficiente para que no se sintiera que me lo saqué del culo y que todo lo que hace y tiene Ethan tiene unas consecuencias, que tiene que, por así decirlo, pagar a cambio de lo que hace con su marca. También quiero mencionar las limitaciones que tiene el Loquendo en algunas partes. Si bien es cierto que puedo compensar la edición como trae en el Premiere un poco de tiempo, bueno, un poco de tiempo, con algo de tiempo, eso no quiere decir que se plasme con lo que tengo en el texto como tal. O sea, un ejemplo sería las expresiones, los signos de exclamación y el sarcasmo que hay en el texto. Y siento que el lo que no se queda corto en eso. Obviamente está la opción de contratar voces reales, pero ni loco, no soy rico. Así que no. Solo quería decir esto para que lo tengan en cuenta. Pero, por favor, no me vayan, por favor. Además de lo anterior, no sé cómo habrán sentido todo el desarrollo de Avan o John a lo largo de este capítulo u arco. También hace parte del anterior, ya que sí, lo he repetido muchas veces, pero el que Ethan disparó en el sótano era su amigo, por si no se habían dado cuenta. Ahora que lo pienso, así súper random, hubo alguien hace como 3 o 4 años atrás que me reclamaba sobre los amigos de Ethan que mencioné en el segundo arco. Justo después de la introducción del abuelo del protagonista, recuerdo que le escribí algo sobre que tuviera paciencia y que saldría más adelante. Amigo, si estás aquí, espero y no te hayas muerto y veías la ocasión de poder contar eso en el futuro. Es decir, siento que lo traté de hacer, pero pues me demoré mucho más de la cuenta por todo lo que pasó. En fin, ya siento que esto se está alargando más de la cuenta, pero espero y sienta más o menos una satisfacción en el tema de la trama y los personajes y si les convence las batallas que traté de escribir en este arco, que es la mayoritariamente la parte final de este. En fin, o sea, realmente
Traté de hacerlo lo suficientemente creíble para que entendieran la razón por la que Ethan fue terriblemente derrotado en este capítulo al final. Si no lo hice, pues lo intenté. Al final escribí 13.990 palabras. Uf, en verdad me gusta esta mierda. En fin, ya me cansé de hablar. Yo soy Mike y no tengo nada más que decir. Digo, adiós.